Leo primero la biografía de Gaby, Gabriela Marciali Alfaya, que es traductora pública, intérprete de conferencias, graduada de la USAL aquí en Argentina y vive en Estados Unidos desde el 2000. Es miembro del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, miembro acreditado de ATA y de NAHIT. Desde el año 2000 trabajó como intérprete de conferencias autónoma para organismos del sector público y privado. Es intérprete médica autónoma en diferentes hospitales, instituciones médicas y de salud mental. En el ámbito educativo, ha interpretado en diferentes distritos escolares para padres de niños con problemas de aprendizaje y trastornos del espectro autista. Además de la interpretación de conferencias, desde el 2001 se desempeña como intérprete judicial autónoma en los tribunales del Estado y federales en los estados de Kentucky y Tennessee. Interpreta en cárceles, juicios orales, audiencias en casos civiles y penales, audiencias en los tribunales de familia y de menores, declaraciones testimoniales de víctimas de violencia intrafamiliar y en situaciones e instituciones de asistencia a víctimas de abuso sexual infantil y trata de personas. Seguramente va a tener muchísimo para aportarnos a esta charla. José Luis Rosado Santiago es intérprete puertorriqueño con más de 2 décadas de experiencia en los campos de la interpretación médica, jurídica y de conferencias. Comenzó su carrera como intérprete en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. También trabajó como traductor y consultor en comunicación intercultural. Durante los últimos 9 años ejerció la profesión principalmente en Puerto Rico, donde trabaja en distintos campos, incluido el de la interpretación jurídica. Cursó estudios de licenciatura en Filología Inglesa y maestría en Lingüística en la Universidad de Puerto Rico y estudios doctorales en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. En su tiempo libre hace trabajo voluntario como alfabetizador en español y criollo haitiano e intérprete en misiones médicas en República Dominicana. Además, también ha trabajado en algunos casos de pena de muerte y seguramente nos contará al respecto y también estoy segura de que su aporte va a ser súper interesante. Para empezar, si les parece, pensamos algunas preguntas y queríamos preguntarles cómo llegaron a trabajar en este campo, cómo se iniciaron en la profesión de intérprete, cómo se empezaron a especializar en este campo tan complejo. No sé, Gaby, si querés comenzar. Sí, por supuesto, gracias. Gracias por la introducción. Bueno, buenos días a todos. Yo comencé, bueno, mi carrera en Argentina, principalmente, bueno, estudié traducción pública en la Universidad de El Salvador, pero me dediqué a la interpretación de conferencias hasta el año 2000, que es cuando me mudé a Estados Unidos. Acá, bueno, la situación un poquito diferente bueno, no voy a entrar en los detalles, pero vine principalmente por el trabajo de mi esposo. Con el tema de la visa no pude trabajar durante los primeros 5 años. Estaba, bueno, empezando mi familia, así que bueno, criando chicos y todo. Eh, en el, bueno, pude empezar a trabajar, empecé un poquito con interpretación de conferencias, pero donde estaba viviendo en ese momento realmente no había mucho y todavía el tema virtual en el año 2000 no estaba Mm. desarrollado. Y entonces, bueno, o sea, empecé viviendo en Atlanta, Georgia. Después nos mudamos a Kentucky, que es donde, bueno, sigo viviendo. Y acá sí, la actividad principal que había como para intérpretes es la interpretación jurídica, en la que uno tiene que certificarse para poder ejercer, pasar un examen de certificación. Bueno, eso hice en el estado de Kentucky y Tennessee, que es el estado de al lado, digamos, el estado vecino. Y bueno, así es como empecé de a poco eso. Bueno, la interpretación médica también, trabajando en hospitales, consultorios médicos, clínicas y también con los distritos escolares. Bueno, uno como intérprete creo que siempre hace un poquito de todo, trabaja en diferentes lugares. Por ejemplo, no sé, algún día puedo estar trabajando a la mañana en los tribunales, a la tarde en el hospital o en alguna cárcel. Bueno, en la cárcel, acá hay una sola. Así que bueno, diferentes cosas o campos en un mismo día.
Y bueno, nada, con el tiempo bueno, obviamente si surgía la posibilidad de alguna conferencia también, pero bueno, de nuevo, por acá no hay tantas. Ahora sí es como que pude retomar mi pasión, o lo que más me gusta es la interpretación de conferencias. Bueno, ahora con la virtualidad se puede pude volver un poco más a esa actividad. Perfecto. A los fines de esta charla nos interesa especialmente todo lo que tiene que ver, supongo, con la parte jurídica y Sí. médica, porque es ahí donde se pone mucho más en juego la parte de las emociones, ¿no? Veamos qué nos cuenta José Luis con respecto a cómo fue sus inicios y después nos metemos ya un poco más en el tema, si les parece. Como no, muchísimas gracias. Es un honor haber recibido esta invitación que me hizo la colega Marita Propato en La Habana durante el Congreso de la FIT. Eh, Espero estar a la altura de la convocatoria Seguro que sí. y de la compañera. Yo entré en la interpretación y la traducción un poco por la puerta de la cocina, porque en realidad estudié filología inglesa y luego estudié lingüística, y mi campo de interés era la planificación lingüística. Entonces, sí tomé cursos de traducción durante la licenciatura, pero no salgo de una facultad ni de interpretación ni de traducción. Mientras estaba haciendo la maestría, decidí hacer una pasantía en los Institutos Nacionales de la Salud en Washington, D.C. Es la institución de investigación biomédica más grande del mundo, que está adscrita al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Y cuando llegué allí estaba ya en el momento de comenzar a escribir mi tesis, que la iba a escribir sobre el zouk en las Antillas Francesas, pero hubo una coyuntura muy particular, y es que en Estados Unidos se firma la Orden Ejecutiva 13166, que es la que entonces da el mandato de que se den servicios lingüísticos a las personas que hablan lenguas minoritarias. Eso unido a que el programa de interpretación de NIH, que era para los sujetos de investigación biomédica clínica en el centro de investigación, era puramente voluntario y no estaba profesionalizado. Esto es en el año 2000. Y decido cambiar mi tesis y hacerla sobre una tesis de planificación lingüística para crear un modelo para un programa profesionalizado. Y la pasantía se convirtió en una plaza de trabajo de 6 años y terminé mi maestría allí. Así que ahí empecé con la interpretación médica. Dando un poco hacia adelante, me fui a Japón a enseñar español e inglés, vuelvo a Estados Unidos, comienzo a trabajar como intermédico autónomo y también como consultor en comunicación intercultural con distintas agencias del gobierno de Estados Unidos y compañías de marketing social en Washington. Y pues ahí empecé a entender otras partes del sistema de salud de Estados Unidos, porque en la investigación biomédica es muy diferente. Ahí todo, hay que acuñar muchos términos, no es un campo normal. Ya cuando entras a los hospitales regulares, normales, ves cómo funciona el sistema de salud y todo, así que me cambia un poco la perspectiva de la interpretación médica. Y otra vez dando un gran salto, después de irme a España a estudiar y vuelvo, regreso a Puerto Rico después de muchos años, y el campo al que siempre le había huido, que era el campo de lo jurídico, me topo con que en Puerto Rico la situación política del país hace que para el campo de la traducción y sobre todo de la interpretación, el ámbito jurídico sea muy importante si uno quiere ganarse la vida haciendo esto. Y a modo breve, estoy seguro que ustedes conocen la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, oficialmente un territorio no incorporado de los Estados Unidos, donde hay dos sistemas de justicia. Hay un sistema de justicia de Puerto Rico, donde todo se hace en español, que es la lengua que todos hablamos en Puerto Rico, en la calle, en la escuela, en el gobierno y en la universidad. Y existe paralelamente, o por encima de, el sistema jurídico federal de los Estados Unidos, donde todo se hace en inglés, a pesar de que prácticamente todo el mundo que está en sala habla español, con lo cual hacen falta intérpretes. Y ahí ese es el momento en que me inserto en lo jurídico y
entro a trabajar en un momento dado con casos de mitigación de pena de muerte. Y es, a modo breve, la mitigación de pena de muerte es un equipo de defensa que entra a trabajar cuando hay un caso que podría ser considerado de pena de muerte para evitar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo certifique como un caso de pena de muerte, y el intérprete forma parte del equipo de defensa para entrevistar los testigos, fuentes, etc. Así que eso es un poco cómo entré en el campo de la interpretación y la traducción por la cocina. Muchísimas gracias a los dos. Y hablando de este tema de la mitigación de la pena de muerte y de los casos en los que ustedes trabajan, ¿cuál sería un caso típico, si es que existe? ¿Podrían contar brevemente un caso típico o una situación típica que ustedes se enfrentan como intérpretes en esta área, en esta situación de contextos difíciles emocionalmente? ¿Querés empezar, José Luis? Sí. Bueno, contextos difíciles, interpretación en contextos difíciles, podría hablar tanto en la interpretación médica como en la jurídica, y Claro. en una nota que les mandé últimamente, en la interpretación de recuperación de desastre natural. Pero empezando por la pena de muerte, casos típicos no creo que haya. Hay algunos rasgos comunes que son los que se pueden esperar. Mayormente son acusados que vienen de minorías étnicas o minorías lingüísticas, lo más común en Estados Unidos, de trasfondos de pobreza, y vienen con todos los trastornos sociales y las limitaciones que uno podría esperar. En estos casos, normalmente lo que sucede es que hay un equipo donde hay un abogado que es un perito en mitigación de pena de muerte, en inglés se le llama un learned counsel, en death penalty mitigation. Hay una persona que es mitigador de pena de muerte que hace la parte psicosocial, normalmente trabajador social, psicólogo, psiquiatra, investigadores privados, paralegales, intérpretes, y se contratan algunos otros especialistas, según sean necesarios, en pedagogía, en desarrollo y demás. En esos casos lo que se hace es que se investiga toda la historia de esta persona, lo cual nos lleva a hablar con familiares, amigos, maestros, gente que lo conoce, incluso con sus socios en el mundo delictivo, para reconstruir toda la historia de su familia y de la persona y poder llegar a unas atenuantes que permitan presentarle el caso al Departamento de Justicia y decir, esto no es un caso de pena de muerte, que no lo amerita. Así Y que, en todas estas reuniones y entrevistas actúan los intérpretes. y entonces en todas estas reuniones y entrevistas actúan los intérpretes, pero aparte de estas reuniones y entrevistas, los intérpretes también, en estos casos, y es importante mencionar que en estos casos, obviamente nos cobija el privilegio. Todo lo que no nos pueden citar para preguntarnos qué se habló ni nada, es como si somos parte del equipo de defensa, pues muchas veces el intérprete tiene que asumir un rol también de mediador cultural y explicar muchas de las cosas que están sucediendo, donde hay unos factores culturales que quizás los investigadores no conocen para entender. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Gaby, ¿qué nos podés decir vos con respecto a tu área de trabajo? También, bueno, mi área de trabajo es principalmente, bueno, la interpretación jurídica. Trabajo mucho en los tribunales donde hay casos penales, en los tribunales del Estado y también con los tribunales federales. Y me ha tocado también un caso de donde hubo varios acusados. No habitualmente trabajo con casos de pena de muerte, sí me tocó un caso en particular donde había 17 acusados, pero solamente 4 de ellos tenían la posibilidad de que pidieran la pena de muerte en el caso de ellos por su participación en bueno, un homicidio.
Finalmente el caso no llegaron a solicitar la pena de muerte, porque bueno, pasamos por todo este proceso de mitigación, como explicó José Luis. Em, y bueno, o sea, también la parte cultural es muy importante, o quizás es para mí la más desafiante, Ujú, eh, porque hay muchos, incluso desde el punto de vista lingüístico o terminológico, uno por supuesto nunca sabe todo, va aprendiendo, y bueno, fue un desafío quizás para mí, porque el origen de la persona, digamos, en estos casos era un origen que para mí, o sea, si bien conozco o sé de la existencia de ese país, culturalmente no conocía muchas de las particularidades. Entonces es bueno, es como ir también trabajando y preguntando, ¿y qué es esto? O sea, no es simplemente la parte de la interpretación lingüística, sino también todo el contexto cultural y de pobreza también, como decía José Luis, porque muchas veces también las personas que vienen de estos contextos han tenido una educación muy limitada, quizás hasta un segundo o tercer grado. Entonces, también su vocabulario, su manera de expresarse es muy rudimentaria en algunos casos, y eso también dificulta la tarea a la hora de interpretar. Em, es también, bueno, esa es una de las cosas que me ha tocado. Me ha tocado también interpretar, y estos son casos muy largos que no se resuelven en un mes ni dos. Este caso del que estoy hablando terminó resolviéndose en 5 años. O sea que durante todos esos 5 años yo participé de todas, digamos, bueno, de todo este proceso. También otra cosa que para mí era, bueno, desconocida, si bien uno lo ve en las noticias, el tema de que me tocó interpretar para integrantes de las maras. No sé si están familiarizados, son estos grupos delictivos o pandillas sumamente violentos, eh, que bueno, lamentablemente están en todos lados. em, Acá en Estados Unidos, bueno, han llegado a todas partes del mundo, pero bueno, la particularidad es que son los delitos que ellos cometen son sumamente violentos. O sea, no es solamente un homicidio, sino un homicidio con otros agravantes, como, o sea, por ejemplo, prender fuego a la persona una vez muerta o todavía estando viva, ese tipo de cosas. Em, y otra de las situaciones o contextos difíciles que me toca, en los que me toca interpretar habitualmente, es casos de abuso sexual de menores, y muchas veces participo en lo que se llama una entrevista forense, que es cuando se sospecha o hubo una denuncia de abuso sexual. Se le hace una entrevista al menor o la menor, y se la hace, es como una especie, no sé, de cámara Gesell, donde al menor lo entrevista un psicólogo que está entrenado para ese tipo de entrevistas. Están en esa sala solamente bueno, el menor, el psicólogo y el intérprete. Del otro lado, todo eso queda grabado bueno, en cámara, en audio, y está generalmente la policía o que intervino si hubo algún arresto en el caso por una denuncia, bueno, un equipo multidisciplinario. Em, Ese es otro contexto difícil, y también me han tocado varios juicios por violación y abuso de menores. O sea, bueno. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo hacen en estas situaciones con una carga emocional tan grande? ¿Cómo hacen para enfrentarla? ¿Y sintieron alguna vez que la carga era tan grande, tan enorme, que los hizo pensar en cambiar de área de trabajo? Gaby, ya que venías contando estas situaciones de abuso y de violación y mitigación de pena de Sí. muerte.
Empiezo por la segunda pregunta. No, a pesar de la carga emocional, nunca pensé en dejar. No sé, me gusta, siento que al hacerlo estoy realmente siendo un puente y puedo ayudar digamos, a comunicarse a dos, bueno, a dos partes que quizás de otra manera no lo podrían hacer. Em, ¿Cómo hago? Em, Trato, o sea, en casos donde realmente el impacto emocional fue muy fuerte por lo que estaba escuchando, em, y por supuesto, como todo lo que se habla en esos contextos no es confidencial, es información privilegiada. Yo no puedo llegar a mi casa y contarle a mi marido, ay, ¿sabes qué fulano hoy interpreté y me dijo y contó esto? No se puede. Entonces, a mí lo que me sirve o la manera en que lo supero es, necesito hacer actividad física inmediatamente. Muchas veces correr, a mí particularmente no me gusta correr, nunca me gustó, pero hubo 2 o 3 veces en las que necesité correr como para, no sé, sacarme toda esa carga emocional. Para descargar. Sí. Bueno, corro o salgo a caminar, que sí es lo que realmente me encanta, la naturaleza, en algún lugar alejado de todo. Y sí trato de no, o sea, lo que hago es como filtrar eso, no pienso más en el tema. Quizás lo pienso o me acuerdo durante 2 días y ya después no pienso más en el tema, trato de no recordarlo. De hecho, en muchos casos me acuerdo en general lo que pasó, de lo que se habló, pero no los detalles. Es como que mi mente de alguna manera los deja afuera. Pero sí, me sirve eso, la actividad física, no pensar más en el tema, no volver, no tratar de pensar, ay, qué hubiese pasado, porque no juzgo tampoco a la persona. Creo que eso es algo también, uno a veces, o sea, siempre sabemos que nos tenemos que mantener neutrales, a veces no es fácil, porque uno quizás puede decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo esta persona o yo no lo hago. Siempre trato de acordarme que mi función es ayudar a comunicarse a dos personas que no podrían hacerlo de otra manera. Pero no juzgo a la persona, no me pongo a pensar, ay, ¿por qué terminó haciendo lo que hizo? No. Bueno, eso es. Sí, debe ser súper difícil. José Luis, Sí, yo al igual que Gabriela, no me ha pasado por la cabeza dejar el trabajo, honestamente, me parece que es un trabajo maravilloso y súper interesante, y sí me hago eco de todo lo que ella ha dicho. Yo, por mi parte, me gusta ir a la playa 2, 3 veces por semana para vaciar la mente, y afortunadamente vivo en las Antillas, así que eso no es mucho problema. Eh, pero eh, ciertamente el dejar de pensar en el caso es muy importante, yo creo, y tanto en la interpretación médica como en la interpretación de estos casos difíciles jurídicos, esa cuestión de no llevarse el trabajo a la casa, de hacer el trabajo, y no es que uno se vuelva insensible, es que simplemente uno sabe, o por lo menos aprende, o no sé si es que uno nace con eso, dónde colocarlo en su vida. Eh, pero ciertamente es una carga muy grande en el agregado. En estos casos de pena de muerte que estamos hablando, sí, hay casos de 5 años, de año y medio, yo diría que sería el promedio, excepto que ahora se están acortando un poco con el nuevo gobierno de Biden, pero en el agregado, algo bueno y un poco traumático también del asunto, por lo menos en el caso mío de Puerto Rico, y estoy seguro que en el caso de Gabriel en Estados Unidos, es que te permite ver, porque estás entrando a las casas de la gente, a las comunidades, a lo más íntimo, de gente con la que normalmente no te codeas tan cercanamente, de entender bien cómo funciona toda la cuestión delictiva, la pobreza, todo el desamparo que hay en el país, y te abre la mente, o sea, te abre los ojos y lo entiendes más en profundidad.
Y entonces eso sí es un dolor, que yo tengo que admitir que llevo por dentro, de que en los últimos 9, 10 años sabía que había pobreza en el país, sabía a un nivel quizás un poco más intelectual o académico, pero ya cuando entras de lleno, esa parte yo diría que sí a mí me afecta emocionalmente, pues y uno tiene que aprender a bregar con eso. Pero en estas entrevistas uno se da, por ejemplo, con casos donde familias que ya van por la 5ª generación donde se prostituyen los niños y sigue la cadena. Eso por dar un ejemplo. Personas que han empezado a matar gente desde que tienen 11 y 12 años, como gatilleros, como sicarios. Así que esa cuestión de no llevarse el trabajo a la casa, de compartimentalizarlo, y como bien decía Gabriela, de no juzgar, y yo creo que esa parte de empezar a entender el problema, afortunadamente le permite a uno generar algún tipo de empatía también con el acusado, y por supuesto uno forma parte del equipo de defensa, ¿verdad? Que no quiere decir que tú estés de acuerdo con lo que sucedió, pero ni lo justificas, pero lo entiendes. Y yo creo que en esa parte eso ayuda también a no juzgar. Y en relación con este tema, ¿no? Se me ocurren dos cosas. Por un lado, ¿les ha pasado de ponerse a llorar? Por ejemplo, sé que, bueno, a mí me ha pasado en cabina de no poder contener las lágrimas y seguramente a todos los que nos escuchan alguna vez les pasó. ¿Les ha pasado esta situación de no poder contener las lágrimas? Yo aprendí algo muy temprano cuando empecé a trabajar en los Institutos Nacionales de la Salud, donde había muchísimos pacientes terminales, pacientes con padecimientos que podrían no ser terminales, pero que eran terribles, y todo lo que eso acarrea para la familia, para la cual también se interpretan estos casos. Aprendí que ese dolor no me pertenecía a mí. Y yo aprendí que, pues sí, me afectaba. Hay una parte que sí me pertenece, ¿verdad? Porque estoy siendo testigo de todo esto. Pero aprendí también que yo estaba allí en una misión de apoyo y que le hacía un flaco servicio al paciente y a su familia si yo les transmitía ese dolor, esa pena o esa impresión. O sea, yo no puedo añadirles al dolor a ellos. Esa es la manera en Gra- que yo lo manejo. Gracias. Sí, Gaby, ¿tu experiencia? comparto lo de lo que dice José Luis. No me pasó si bien la situación era muy, muy dura, no me pasó de ponerme a llorar. O sea, si bien quizás sí lo sentí, pero digo, no estoy acá para eso, no es mi función. Y lo veo también como, por ejemplo, en el caso de un médico, el médico no se pone a llorar cuando le está diciendo o informando al paciente que tiene una enfermedad terminal. Eh, no sé explicarlo quizás muy bien, pero es como que en ese momento estoy haciendo mi trabajo, me concentro en que tengo que hacer bien mi trabajo y mi trabajo es ayudar a comunicar y no, realmente no quiere decir que, de nuevo, que uno es o que soy fría o que no me importa, no. No, por Salgo de supuesto. ahí y por supuesto que quizás ahí siento todo el peso de lo que acabo de escuchar, pero no en el momento, no me pasó. Hubo una sola vez donde estuve a punto porque tiene relación con algo que, o sea, eh, como dije al principio, he interpretado en las escuelas y para padres de chicos quizás con dificultades de aprendizaje y con diagnósticos de autismo. En este caso, yo tengo un primo, mi primo tiene la misma edad que yo, es discapacitado. Entonces, en ese momento a esta señora eh, bueno, le dicen, le confirman que su hijo, hija es discapacitado, que nunca va a poder, digamos, tener una vida normal, y la llevan a una sala especial para niños con discapacidades graves, donde dependen
las 24 horas de otra persona. ¿Qué es la situación de mi primo? Entonces, eso sí realmente me afectó mucho más que cualquier otra cosa, porque yo lo viví, o sea, bueno, es Claro. algo que me toca muy de cerca. Entonces sí, ahí me puse en el lugar de ella cuando le dicen eso y ella sí se puso muy mal, por supuesto, se puso a llorar. Esa fue sí la única vez donde realmente estuve al borde de las lágrimas, pero logré no llorar adelante, adelante de ella, sí. ¿Y Yo, existe alguna práctica? Perdón, adelante, José Luis. sí, no, no sé si, Gaby, no sé si te ha tocado interpretar incluso en el lecho de muerte, con toda la familia, mientras el paciente está muriendo también, o sea, puede llegar No, a esos extremos. Yo lo he tenido que hacer. no, no me tocó, no. Y yo creo que ahí también uno echa mano de sus creencias y Ujú. de lo que uno piensa, y yo no veo el proceso de la muerte como necesariamente como una tragedia, y en ese caso creo que eso también eh, ayuda un poco. Algo bien importante y rapidito, porque sé que vamos a la próxima pregunta, pero que me gustó de lo que dijo Gaby, es que uno forma parte del equipo. Mm. Y uno tiene que tener eso consciente de que tanto en lo jurídico como en lo clínico, uno forma parte del equipo clínico, uno forma parte del equipo legal, y como tal es un profesional. Y Ujú. muchas veces nos ven desde afuera, nos ven como que estamos desde afuera, o nosotros mismos nos vemos como que estamos fuera del equipo, pero no. Tenemos que asumir nuestro rol y nuestro lugar en el equipo. Claro. ¿Verdad? ¿Y existe alguna buena práctica de salud mental para los intérpretes que trabajan en estos contextos? La verdad no, o sea, no sé, yo puedo hablar en particular desde, o sea, lo que dije, un poco lo que dije antes. Pienso que tratar de que no pensar, no quedarse pensando en el tema, la actividad física, en mi caso, o desconectarme realmente cuando llego de este tipo de trabajo, sí me desconecto por alguna razón, no puedo estar mirando ni noticias, ni, o sea, necesito o leer, que es lo que a mí me distrae, digamos, me aleja de la realidad. Leer o escuchar música, ni siquiera me sirve mirar televisión o mirar, no, esa es mi vía de escape. No sé si es igual para todo el mundo, no, no, no sé. Digamos, para mí eso es lo que me sirve. Sí, yo igual, o sea, no sé, no soy especialista en ciencias de la conducta ni nada por el estilo. Yo sé lo que yo hago, que fue lo que ya conté, un poco Pero para... no es que los tribunales o los centros en los que trabajen ofrecen algún tipo de counseling o No, apoyo psicológico. No. No, no. para nada. Para nada. Sería importante, pero no. En los institutos nacionales de la salud, en el Centro de Investigación Clínica, sí, eh, claro, esto es una institución muy de avanzada. Sí hay algunas cosas que se hace para el personal entero. Por ejemplo, el personal que trabaja con pacientes pediátricos, todos los años se hace un servicio memorial para los niños que han muerto en el centro de investigación, al que solamente acuden empleados. No es para las familias, es para los empleados, y eso sí es es una de las actividades que se hacen eh, en ese afán de salud mental, pero en términos generales no hay nada. De hecho, no sé ni siquiera si nos cubre en Puerto Rico por el Fondo del Seguro del Estado algún problema mental causado por el trauma de interpretar. No he escuchado nada, tendría que preguntarle a los colegas. ¿Alguna vez sintieron que miedo, realmente miedo, o que sus vidas corrían peligro? Por ejemplo, hablaste de las maras, Gaby, no sé, ¿sentiste miedo personalmente? Em, no, o sea, sentí el miedo de decir, bueno, em, no, no miedo personal, sino de que a mí me pasara algo, sino por saber ese tipo, o sea, uno quizás a veces ve ese tipo de cosas en las películas y dice, uy, qué exageración o no, bueno, es una película.
cuando realmente tenés adelante a una persona que hizo eso y lo está contando, uno siente el miedo de decir, realmente existe toda esta violencia o toda esta maldad, si se quiere. Em, pero no sentí miedo de que me pasara a mí algo personalmente o sentirme amenazada porque estoy interpretando para esa persona, no. Eh, Sentirme en peligro tampoco, no por la persona para la que estoy interpretando, sino quizás por las circunstancias. La primera vez que entré a una cárcel fue impactante. em, bueno, por toda la situación. Ahora ya estoy acostumbrada, no me molesta entrar a una cárcel. Por supuesto que hay a veces circunstancias donde sí me da miedo porque, no sé, de repente hace no mucho me pasó. A la cárcel voy aproximadamente 2 o 3 veces por semana. O sea que ya es como que, bueno, ya estoy acostumbrada. Pero a veces, por ejemplo, el otro día me pasó que, o sea, cuando uno entra para interpretar, o sea, yo voy con 1 o 2 abogados el abogado tiene que ir y hablar con su cliente, nos ponen en una salita muy chiquita y cierran con llave. O sea, nosotros no tenemos la libertad de salir, estamos encerrados con llave. Entonces, por ejemplo, el otro día teníamos que salir, ya habíamos terminado, el guardia cárcel, bueno, hay que tocar como el timbre para avisar que ya terminamos. Y este hombre, el guardia cárcel, prueba una llave, la puerta no abre, prueba la segunda llave, la puerta... Bueno, nada, es como, bueno, un poco cómico, pero a la vez da nervios. O hace poco se cortó la luz adentro de la cárcel, y bueno, o sea, totalmente a oscuras. No duró mucho el corte de electricidad, pero bueno, es nada. O a veces también un día también estaba y empieza a correr todo el mundo, se ve corriendo a todos los guardiacárceles y suenan alarmas. Bueno, era una persona que estaba teniendo un recluso que tenía convulsiones. Entonces, bueno, tienen que llamar al personal médico y entra todo en... Bueno, ese tipo por situaciones externas, pero no en sí eh, por mí, por sentirme amenazada. Tampoco nunca tuve ningún tipo de amenazas. También he interpretado en casos de drogas. No, nunca me sentí amenazada. No, la verdad que no. José Luis. Miedo, yo creo que pues, he tenido miedo después de haber terminado el trabajo y pensar, uff, ¿dónde estaba? Mientras lo estoy haciendo, no sé si es que entro también en ese modo de pensar de intérprete, estoy haciendo un trabajo y ya, pero en el trabajo tenemos que ir mucho a comunidades que están controladas por ciertos narcotraficantes. Y en muchas de estas comunidades tenemos que pedir permiso para entrar. Imagínate, uno entra en Puerto Rico en un auto con 3, 4 gringos blancos, piensan que son del FBI, no se puede simplemente entrar. Hay que llamar antes, hablar con la persona, que pida permiso. En muchos casos, según qué comunidad, hay unas que son bastante abiertas, hay otras donde nos escoltan desde el portón de la comunidad hasta el apartamento donde vamos a entrevistar gente y esperan afuera y después nos escoltan de vuelta. Y claro, estas son comunidades donde puede haber tiroteos entre pandillas rivales, hay incluso comunidades que están divididas por la mitad. He tenido que estar en algunos países, por ejemplo, una vez en un país en Centroamérica, en la frontera, mirando el trasiego de drogas transfronterizo, porque estábamos todos juntos y había que observarlo y documentarlo y también entrevistar a algunas personas de la comunidad y por supuesto ahí uno se siente bastante inseguro, porque están todas estas pandillas o maras presentes y es evidente porque se ven las marcas, el graffiti y todo de los territorios que controlan. Y meterse tierra adentro en algunos países de Centroamérica para ver esto, de verdad que sí da miedo. Ahí sí que uno se siente inseguro, pero no sé, se mantiene el control y después ya uno cuando llega a la casa le empiezan a temblar las rodillas.
En la cárcel no he tenido experiencias de amotinamientos ni nada, pero sí se me hace difícil ir a las instituciones juveniles, donde están recluidos los menores de edad, por el hecho de que son quizás hasta peores que las instituciones de adultos, por la situación en que se encuentran. Y ahí sí que he tenido que tragar hondo y sonreír y seguir pensando, estamos hablando con menores y por lo menos que la experiencia con nosotros no sea traumática. Pero miedo así me muero de miedo y quiero salir corriendo, no. Tremendas las experiencias. ¿Y sentiste alguna vez que de tu trabajo dependía la vida de otra persona? Sí, Sí. ciertamente. Y la Ciertamente. reacción y la forma de responder en ese momento, ¿cómo fue? Yo creo que es parte del trabajo, uno lo asume, ¿no? Tanto en el campo médico como en el campo jurídico. La vida, aunque no sea la vida, pero uno está ahí en el campo jurídico para que el acusado tenga un proceso justo, o la víctima tenga un proceso justo, porque no solamente interpretamos para el acusado, también podemos interpretar para la víctima. Al menos en Puerto Rico, en los tribunales en Puerto Rico se le provee un intérprete a la víctima de un delito. Y, y eso le puede cambiar la vida. Y eso, sí, ciertamente. Pero es un trabajo, así que no creo que eso me lleve más allá de simplemente querer hacer el trabajo bien. Y obviamente en la parte médica, pues sí, en la intervención rápida y certera y correcta del intérprete, porque el historial clínico, los antecedentes clínicos son la parte más importante de la evaluación y por supuesto todo lo que pasa en el proceso de tratamiento, todo eso necesita la intervención del intérprete para poder ser exitoso. Gaby, Sí, coincido. Sí, por supuesto, en el campo de la interpretación jurídica uno o está interpretando para el acusado o para la víctima también, donde es importante interpretar, bueno, por supuesto, correctamente y con precisión, con exactitud, no un término por otro, porque de eso puede depender un resultado u otro. Que generalmente va a tener un impacto en la persona, o sea, para bien o para mal. Incluso en cosas mínimas, aunque no estemos hablando de un caso muy complicado, incluso en cosas de todos los días, como puede ser el conducir ebrio, el conducir borracho, porque tiene consecuencias inmigratorias. Si la persona, bueno, no entiende bien el proceso o qué puede pasar, bueno, pero sí, o sea, tenemos que hacer nuestro trabajo de manera, bueno, muy consciente, pienso, para, para que no haya consecuencias negativas para la persona. bueno, y una última pregunta menos emocional de mi parte, por lo menos, y después pasamos a las preguntas que hizo el público y aprovecho para decir que si se les van ocurriendo preguntas, las escriban en el chat, así Lili después las puede hacer. ¿Quién cubre los honorarios de sus trabajos? ¿Quién les paga? ¿En los tribunales, clientes privados, la defensa? Em, bueno, de todo un poco. Si en los tribunales nos contratan, bueno, por lo menos acá, no sé, José Luis, cómo es en Puerto Rico, pero acá existe lo que se llama Administrative Office of the Courts. Es como digamos, la administración de los tribunales o del Poder Judicial, la parte administrativa. Existe la parte de, o sea, la oficina de Language Access, o sea, servicios lingüísticos que proveen de intérpretes de todos los idiomas cuando, o sea, es necesario, según el idioma que se necesite. Son ellos los que nos contratan y los que nos pagan. O sea, son fondos públicos, fondos del Estado. Sí, todo va a depender del contexto. En el contexto médico, como bien dijo Gaby, están las oficinas de Language Access. Fue esa misma orden ejecutiva que mencioné anteriormente, que firmó Clinton cuando se iba en el año 2000, que inicialmente era para que todos los
todas las instituciones que recibían fondos federales Ujú. tenían que dar servicios lingüísticos, no solamente de interpretación, sino de traducción, rotulación, todo lo que fuera relacionado con eso, pero que rápidamente el Departamento de Justicia lo hizo extensivo a todos los programas del gobierno federal. Eso por el lado del gobierno federal. En los distintos estados de Estados Unidos es diferente, pero en Estados Unidos casi todo está tocado por fondos federales, así que casi nadie se escapa a esa ley. En el caso de los tribunales en Puerto Rico, como dije, hay dos sistemas jurídicos. En el sistema jurídico de Puerto Rico, cuando se interpreta para la víctima, normalmente es la fiscalía la que paga el intérprete. Si se interpreta para el acusado, normalmente es la Administración de Tribunales y el Departamento de Justicia. Y en los casos civiles, porque en Puerto Rico hay muchos casos civiles, no todos son penales. De hecho, yo diría que más de la mitad de los casos son civiles. Ahí paga la defensa o la representación legal de la parte que llama al testigo. Tanto para las vistas, nosotros llamamos vistas a las audiencias en Puerto Rico, como para los juicios y las deposiciones, que es como nosotros le llamamos a los testimonios jurados, no sé cómo le llaman en Argentina. Ahí es la parte que llama al testigo que necesita interpretación, es la parte que paga. En el caso del Tribunal Federal, todo va a depender igual. Si es para un acusado, lo paga el tribunal. Si es en un caso civil, también va a ser la parte que llama. Y para y también el defensor público federal, el Federal Public Defender, es el que paga entonces a través de esa oficina cuando eres el abogado de la defensa de ese cliente. O sea que realmente es una mezcla de todos. Sí. Bueno, le doy la palabra entonces a Liliana Chávez, que va a hacer las preguntas que hizo el público. ¿Salvo que quieren agregar algo? No sé si los interrumpí. No, que decía que es una pesadilla de facturación. Eso sí puedo decir. Sí, también Lili, a veces, perdón, abogados privados que tienen algún cliente y necesitan comunicarse con su cliente, también existe eso. O sea, que el abogado o un estudio jurídico contrate a un intérprete para interpretar para un cliente en un caso determinado. Así que sí, es una mezcla de todo. bueno, no sé si Lili o Gaby van a leer las preguntas. Sí, lo voy a leer yo porque Liliana está con algunos problemitas técnicos. Entonces, como tenemos poco tiempo, voy a tener que resumir, no voy a poder presentarles todas las preguntas. Acá preguntan si el intérprete no trabaja para el juez. ¿Es así? ¿Trabaja para el juez? Cuando interpretamos en los tribunales, sí, estamos interpretando en audiencia pública para el juez, adelante del juez. Digamos, no es que nos va a contratar un juez ni trabajamos, pero sí, estamos interpretando. De hecho, el intérprete jurídico se lo considera como en inglés se dice el término officer of the court, es otra parte del, digamos, del personal del Poder Judicial, actúa como un oficial del tribunal y, digamos, sus servicios son para el juez en ese momento, cuando estamos interpretando en audiencia pública. Sí, eso era precisamente lo que iba a decir. Nosotros somos funcionarios del tribunal, independientemente de quién nos pague. Lo cual en los casos civiles a veces puede ser un poco difícil de hacerle entender a algunos abogados, entrando en algunas de las complicaciones que piensan que nos contrataron y por lo tanto tenemos que responder a sus intereses. No pasa mucho, pero no puedo decir que no me he tropezado con eso en los casos civiles. Y es algo que hay que tener claro y es algo que yo lo tengo muy claro. Cuando yo empiezo a interpretar, se me borra de la mente quién me está pagando. Yo estoy simplemente cumpliendo la función que me pide el tribunal. Claro, claro que sí, claro que sí. Acá hay otra pregunta que dice, ¿quién cubre en Puerto Rico los honorarios para asistir a la víctima? Eso lo cubre el Departamento de Justicia.
Estoy tratando, no podría decir, podría mandarles la respuesta después, consultarlo con alguna gente, pero sí lo hace el Departamento de Justicia, que sería el equivalente al Ministerio de Justicia, pero ¿cuál de las subdivisiones? No estoy seguro. Hay una parte en el tribunal que se llama Oficina de Servicios a Víctimas y Testigos. Mm. No, Eh, creo que la pregunta va orientada a, digamos, quien te contrata es el servicio jurídico, es el Poder sí, Judicial. por O supuesto. sea, sí, o sea, distintas áreas, pero no es la familia de la víctima, por ejemplo, No, 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 para nada, no. en No, no, absoluto, porque en absoluto. sería, no van a poderlo costear. Nosotros somos muy Claro, caros, por eso creo que por eso va la pregunta, muy claro, caros. claro. Gaby, también. Sí, también acá por lo menos la interpretación para víctimas se da en el contexto de los tribunales. Mientras uno está ahí, digamos, se interpreta, a veces la víctima hace alguna declaración ahí en un procedimiento que se llama una audiencia preliminar, que es donde está presente el acusado, los oficiales o el oficial de policía que arrestó al acusado en ese caso, y la víctima declara como testigo. Y entonces, en base a ese testimonio de la víctima, entre otras cosas, porque también declara el oficial de policía que arrestó al acusado o al imputado, eso se usa para determinar si hay mérito en la causa o suficientes méritos para que el caso siga adelante, para que avance y se procese. Entonces, en ese caso, la interpretación del testimonio de la víctima es dentro de ese ámbito. Y después, digamos, si declaran los oficiales, también se le interpreta a la víctima todo lo que está pasando en ese momento. O sea que en mi caso, por lo menos acá en Estados Unidos, también el pago es, o sea, o nos contrata el mismo Poder Judicial o la Oficina de Administración de los Tribunales. Sí, yo quería añadir bien brevemente, cuando se interpreta para víctimas en Puerto Rico, no solamente se interpreta en la audiencia, sino que también se interpreta con la Oficina de Servicios a Víctimas y Testigos para hacer todo lo relacionado a servicios psicosociales que se le da a la víctima y el servicio del acompañante, que es una persona que acompaña a la víctima en todos los procesos en sala y está ahí simplemente para dar apoyo. Sí, acá también está esa oficina, sí. Acá volviendo un poquito al aspecto emocional, preguntan si por casualidad han tenido ayuda psicológica específicamente para el intérprete después de un caso difícil, ya sea ofrecido por el cliente o pagado por ustedes mismos. No. No, nunca, Nunca. no. Bueno, otra pregunta, y la verdad es que la hice yo, o sea, realmente tengo curiosidad, porque yo veo acá, por lo que ustedes cuentan, muchas habilidades extralingüísticas en juego, muchas, y muy importantes, muy serias, de mucho peso. Entonces, mi pregunta es si hubo una preparación en la formación que ustedes recibieron como intérpretes, si las adquirieron solamente sobre la marcha, si hicieron algún apoyo posterior, ¿cómo adquirieron esas habilidades extralingüísticas? ¿Gaby? No, no tuve un entrenamiento formal en esas actividades extralingüísticas. No sé, puedo decir que las fui desarrollando con el tiempo y a través del trabajo, digamos, un poco de manera intuitiva o usando mi sentido común, investigando por mi propia cuenta, leyendo del tema muchas veces. Cuando me toca interpretar en una situación que quizás no, o me tocó interpretar en situaciones que no conocía tanto del tema, después llego y me pongo a leer o a investigar sobre el tema para estar más informada. em, pero no, formalmente, y no sé tampoco si hay, quizás sí, no conozco, la verdad, si hay algún entrenamiento o algún tipo de capacitación específica en eso. La verdad que no lo conozco. Claro. Bueno, yo creo que todos los lingüistas, intérpretes y traductores somos bastante autodidactas y Ujú. nosotros somos investigadores por naturaleza.
Yo en mi caso tuve la suerte cuando comencé como intérprete en los Institutos Nacionales de la Salud, porque es una institución donde todo es multidisciplinario, entonces todo el mundo colabora y puedes preguntar, o sea, es un ambiente muy abierto y aprendí desde temprano lo que no se lo pregunto y se lo pregunto a la persona que sabe, así que hago muchas consultas con colegas, tuve la fortuna también de que había mucho presupuesto para ir a congresos, donde podía aprender distintas cosas, pero en serio tengo una red de colegas y de gente en la que confío, a la que le tiro las preguntas a cualquier hora del día, si tengo que averiguar algo, y por supuesto leyendo, investigando, pero nada formal. Perfecto. Acá hay una pregunta que dice, ¿toman notas en estenografía? Y yo también lo pensé cuando en un momento, Gaby, dijiste, se le interpreta todo lo que se está diciendo. Es un whispering, es un susurro, o sea, de todo lo que se está diciendo o de otra forma se resume. ¿Cómo es en la práctica el trabajo que haces? ¿Qué hacen? Depende del contexto, sí se susurra cuando, por ejemplo, como en el caso que decía antes, por ejemplo, si estoy interpretando para una víctima, entonces estoy sentada generalmente al lado de la persona y sí le susurro todo lo que se está interpretando en ese momento. Cuando es una declaración testimonial, ya sea puede ser una víctima o un testigo o el mismo acusado o el policía, eso se hace en interpretación consecutiva. Entonces, el intérprete está parado generalmente al lado del testigo que está declarando y bueno, es preguntas y respuestas y todo eso se hace en interpretación consecutiva. Sí, uno se ayuda de las notas, por supuesto, para, bueno, que la traducción sea, y sí hay que interpretar absolutamente todo, porque digamos el principio en la interpretación jurídica es que la persona tiene que tener, o sea, la persona que habla el idioma o el otro idioma o el idioma extranjero tiene que tener la misma, o sea, estar en igualdad de condiciones como si lo estuviese haciendo en su propio idioma. Entonces, tiene que estar, digamos, entender todo lo que está pasando hasta el comentario que se está haciendo o cuando, o sea, sí hay que interpretar todo. En, Perfecto. en el caso de nosotros, va a depender de la sala del tribunal donde estemos y en las distintas modalidades. En los tribunales federales en Puerto Rico hay sistemas para hacer interpretación simultánea. Así que el proceso se hace en interpretación simultánea mayormente, y cuando se va a dar testimonio, pues entonces si el intérprete se sienta al lado. Y ahí sí se hace en consecutiva, pero las notas tenía casualmente, no sé si no se ve, pero las notas de interpretación, no sé si las conocen, son simbolitos y son muy particulares a cada intérprete. En el caso del tribunal, de los tribunales puertorriqueños, yo he empezado a adoptar la costumbre de llevarme equipo de interpretación porque las condiciones de sonido en las salas son muy malas y es más fácil interpretar con equipo, el walking tour, cuando hay que hacer, en lugar de hacerlo susurrado, pero también se hace susurrado si no hay equipo. Sí, igual, nosotras también tenemos, bueno, yo tengo mi propio equipo y en los tribunales donde me toca trabajar acá no están equipados con ningún tipo de equipo de traducción, de interpretación simultánea. Entonces, muchas veces lo que hago, si el sonido de la sala es malo, si el audio es malo, que generalmente es malo, es pedir los auriculares para las personas que tienen problemas de audición. Es como una especie de amplificador, entonces me permite escuchar mejor lo que está diciendo el juez o lo que está diciendo el fiscal, porque si no es todo con el sonido de la sala y cuando uno está interpretando, por supuesto que un poco se tapa con su voz al interpretar de manera simultánea y es difícil recibir el audio bueno, de la sala, así del aire. ¿Para la toma de notas tienen algún sistema establecido o es absolutamente personal? ¿Cómo lo hacen? Es personal.
yo utilizo caracteres chinos del japonés muchas veces para abreviar. Me van a perdonar voy a quitar el fondo un segundo para que puedan ver la nota. Palabras truncadas, estoy en la cocina de mi primo, me perdonan, pero más o menos así se ven mis notas de interpretación. Palabras truncadas, símbolos personales que he creado, etc. Igual, creo que es inentendible, creo que soy la única que lo... Y no sé si te pasa a ti, nosotros trabajamos mucho en la consecutiva, obviamente con memoria a corto plazo, Sí, con lo cual la nota de ayer ya yo no la puedo, yo no sé qué dice ahí, a menos que recuerde algo en particular, algo muy puntual. igual, sí. Además, por ejemplo, en uno de los tribunales, o sea, uno interpreta, no sé, a lo mejor en una mañana para 10 personas y las notas, o sea, simplemente a veces son, en mi caso, no sé, una fecha, un nombre, direcciones, números. Entonces, si quiero volver a eso hoy, por ejemplo, esto que tengo acá adelante que les mostraba recién, ni siquiera sé de cuándo es ni de qué. eh, no, no podría. Sí. Acá hay una pregunta más que dice, es para los organizadores e inspirada por una pregunta de una colega intérprete de señas. Experiencia de interpretación para no oyentes en situaciones difíciles. Los traductores en este ámbito son escasos e indispensables. ¿Tienen experiencia, Gabriela? Bueno, Eh, adelante. ¿En tu caso sí? Perdón. Yo no interpreto señas. Sí tengo colegas que son intérpretes de señas y a veces Mm. coincidimos. Y siempre me gusta hablar con ellos y aprender de ellos. Sí he tenido, personas con hipoacusia, o sea, que lo que se llama en inglés hard of hearing. Ujú. Y en muchos casos incluso lo noto cuando estoy en el lugar y veo que cambian la cabeza, etcétera, y es algo que uno aprende en el ámbito clínico. Y ahí pues ya el acomodo que hago es preguntarle de qué oído escuchas mejor para posicionarme de ese lado, alzar la voz, advertirle Mm. al resto de las personas si es necesario que voy a estar hablando muy alto por una cuestión de acomodo, pero más allá de eso, no, porque no soy intérprete de señas. Sí, igual, a mí me tocó una o dos situaciones en las que sí la persona también tenía hipoacusia y bueno, traté de posicionarme, digamos, de una manera en que me pudiese oír mejor y bueno, también alzando la voz, ¿no? Y Pero hay sí, otra cosa, sí me he colocado del lado opuesto de la mesa al que normalmente me coloco para que el testigo o la persona que está declarando pueda leerme los labios. Eso sí lo he hecho. Claro, claro. Otra pregunta dice si pueden tener, a ver, la voy a leer para no decirla con mis palabras. ¿Pueden tener algún tipo de contacto con las víctimas más allá de la interpretación? En mi libro, no. no, no. Digamos, yo la reformularía así. ¿Qué pasa si la víctima se dirige a la intérprete, al intérprete y dice, ¿y cómo hago esto? O un comentario. ¿Qué actitud? Mi respuesta en ese caso es, soy la intérprete, si tiene alguna pregunta se la puede hacer a, no sé, al representante de la oficina de víctimas o, digamos, decirle, no, yo no le puedo responder esa pregunta, lamentablemente no sé, soy intérprete, se la tiene que hacer a, no sé, o su abogado o a tal persona. Esa es mi respuesta siempre. Yo creo que va a depender del contexto. Hay muchas veces en que uno puede zafarse y simplemente hacerse el loco. Que son las mejores, o sea, hacerse el que no lo escuchó o lo que sea. A veces en sala te preguntan algo el testigo que está ahí al lado mientras están allá teniendo una conversación entre los abogados y el juez y ahí muchas veces yo lo que hago es que simplemente interpreto lo que dijo la persona para que ellos lo escuchen y que se encarguen ellos. En algunos casos te abordan en el pasillo o esperando en sala y ahí pues le tienes que decir, no me corresponde a mí, simplemente pregúntele a su abogado, pregúntele a su fiscal.
pero yo creo que una práctica buena que uno debe tener en sala es tratar de mantenerse lo más alejado posible para no dar pie a esas situaciones. Sí, coincido. O sea, lo mejor es no estar, no ponerse uno mismo en la situación de que tenga que estar en contacto con la persona. O sea, Exacto. tratar de, o si estamos saliendo, por ejemplo, de la sala, esperar que primero salga la persona en cuestión, esperar 5 o 10 minutos, porque muchas veces pasa que ellos mismos esperan al intérprete para hacerle preguntas. ¿Por qué? Porque sienten la confianza de que como hablamos el mismo idioma, o venimos del mismo lugar, entonces me siento más cómodo preguntándole al intérprete. Entonces lo más saludable es evitar ese tipo de situaciones esperando 5 o 10 minutos hasta que la persona se vaya de la sala o del edificio. Bueno, muy bien. Les paso a mis colegas que están reuniendo más preguntas. Tal vez yo no esté viendo todas. No sé si tal vez Paula o Liliana o Miriam tengan otras preguntas que... Ahí está, Miriam, Lili. Gracias por prender la cámara y a ver, díganos las Sí. otras preguntas que hay. Porque la Sí, verdad, todas las preguntas son buenísimas, interesantísimas. sí, totalmente de acuerdo. Los participantes muy interesados. Y tenemos otra preguntita acá que nos dice, ¿alguna vez les pasó que el juez no entendiera su trabajo? Me parece que es la interpretación realizada y tener que explicárselo. Explicarle al juez es un atrevimiento. En el caso del Tribunal Federal en Puerto Rico es el pan nuestro de cada día, así que con eso no hay problema. En el caso de los tribunales de Puerto Rico en Puerto Rico, el Tribunal de San Juan, el Tribunal de Fajardo, el Tribunal de Aguadilla, donde hay más población alófona que habla inglés o algún otro idioma, pues los jueces están un poco más acostumbrados a trabajar con intérpretes, pero ya cuando uno va al interior del país, que se oye cómico en un país de 50 kilómetros de ancho, pero sí, tenemos interior, los tribunales no están tan acostumbrados y a veces ni el juez ni los abogados entienden la función del intérprete y hay que intervenir con mucho cuidado, con mucho respeto, porque el juez es el rey de la sala, pero sí, lo he tenido que hacer, porque para poder llevar a cabo la función, porque también uno no puede tener tanto temor, uno tiene que abogar por sí mismo y también porque uno tiene la responsabilidad de hacer el trabajo bien. A mí no me ha tocado como explicarle al juez acá, por lo menos en este estado donde vivo y en el otro donde trabajo, eh, creo que han hecho una buena labor los jueces también reciben entrenamiento en cómo trabajar con intérpretes. Así que están acostumbrados, saben, o sea, no me ha tocado y también como dijo José Luis, nunca trataría de explicarle nada a un juez porque bueno, ellos saben más, así que Bien, muchísimas gracias. Y hay otra pregunta que está relacionada y que nos dice, ¿alguna vez tuvieron la experiencia de que entre jueces y acusado hubiese tal diferencia cultural que fuese necesario hacer alguna explicación extralingüística? Ganas no me han faltado, pero no creo que forme parte del protocolo. sí, igual, no. Sí, muchas veces dan ganas, pero no se puede. Yo tengo aquí otra pregunta, Lili, si me permitís hacerla, que me parece interesante. Dice, ¿tienen experiencia en quirófanos, en partos? ¿Cómo es el procedimiento en estudios en los que la intimidad del paciente se ve expuesta? Por ejemplo, estudios ginecológicos. Yo en quirófano no, sí en cirugías, pero no hasta el momento del quirófano, todo lo, digamos, prequirúrgico, postquirúrgico, pero no en el quirófano. Sí, en casos de exámenes ginecológicos, sí, lo que mencioné más temprano de que en estas entrevistas forenses también muchas veces se le hace un examen en ese mismo centro, un examen ginecológico,
bueno, me ha tocado de nenas de 10, 11 años, digamos que habían sido, bueno, o abusadas o violadas, y si se les hace un examen ginecológico, en ese caso, bueno, por una cuestión de pudor y de respeto hacia la paciente o la víctima, sí me toca estar a mí ahí mismo, pero siempre yo me ubico, por supuesto, digamos, no junto al médico y con la cabeza, o sea, no, por una cuestión de, digamos, de respeto, siempre estoy atrás de la víctima y bueno, estoy interpretando, pero... Aquí hay algo bien interesante, es que no había mencionado. En la interpretación médica, a diferencia de la interpretación jurídica, todo el mundo quiere el bienestar del paciente. La interpretación jurídica es un proceso adversarial. Eso es algo que hay que mantener en cuenta, excepto cuando formamos parte del equipo de mitigación, que ahí se borra un poco esa línea, pero en la interpretación médica sí hay unos protocolos y unas reglas de posicionamiento para proteger el pudor del paciente. Por ejemplo, si hay un examen ginecológico, yo he participado en cientos de ellos, a pesar de que soy hombre, uno se coloca a la cabeza del paciente o detrás de la cortina. Y eso va a depender del tipo de intervención que se haga o del tipo de examen que se haga, y se busca ese tipo de posicionamiento para proteger el pudor de la víctima. Yo sí he estado en quirófano, en intervenciones quirúrgicas, donde se usa sedación consciente, o en procesos, en procedimientos un poco menores, donde se usa sedación consciente y es necesaria la comunicación con el paciente durante el proceso. Y pues ahí, otra vez, afortunadamente, donde comencé fue en una institución que tiene todos los fondos del mundo y todos los protocolos del mundo, así que de entrada lo primero era adiestramiento sobre precauciones universales, sobre todo cómo comportarse en los contextos quirúrgicos y todo. Así que nada, te pones un mono, todo lo que tienes que hacer para entrar en sala, y sigues todas las reglas y te sales del medio y solamente intervienes cuando te toca seguir las instrucciones, ese tipo de cosas. Continuando con lo que decía José Luis, que a él le tocó estar en contextos ginecológicos a pesar de ser hombre, a mí me tocó interpretar en consultas de urología para hombres, y en el examen, y también no hubo, bueno, digamos, todo con mucho respeto, también colocándome, por supuesto, atrás del paciente, o bueno, en ese caso había una cortina, pero nada, o sea... Bien, muchas gracias. Tenemos otra consulta acá que nos dice: en situaciones difíciles, ¿les ha sucedido tener que usar un nombre falso o un alias para que el cliente no los pueda identificar luego, para que no pueda contactarlos, para cuidar su privacidad? En mi caso no, generalmente solamente si el abogado, por ejemplo, me están presentando como intérprete, generalmente dice esta es la intérprete o Gabriela, nunca doy mi apellido, nunca doy mi número de teléfono, jamás. Si me dicen no, pero ¿cómo hago para contactarme? O sea, mi respuesta es: usted se contacta con su abogado, y si el abogado necesita intérprete, se va a poner en contacto con la intérprete. Sí, yo igual, solamente el intérprete en los casos de mitigación de pena de muerte, que sí hay que lograr generar algún tipo de confianza para poder obtener la información que es necesaria, pues José, puramente José, Sí. nada más. Y a veces, y tengo una tarjeta de presentación que solamente tiene un número de teléfono que solamente uso para esos casos, y eso es para los familiares del cliente, no para todos los testigos. Si tienen que hacer alguna comunicación con el abogado de emergencia, que puedan llamar, y yo le digo, pues sí, me voy a poner en contacto, y inmediatamente cuando se pueda nos comunicamos, pero es un número de teléfono que uso solamente para eso.
Bien, muchas gracias. Tenemos otra consulta en la que nos dicen si podrían compartir con nosotros alguna anécdota de interpretación en particular que les haya causado un profundo impacto emocional o que nunca se les va a olvidar. ¿Quieres empezar, Eh, Ángela? eh, sí, sí, por supuesto, varias. Em, en mi caso, por ejemplo, la de una nena de 11 años, eh, abusada o digamos violada por su propio padre y embarazada por su propio padre. O sea, tengo una hija de 15 años y bueno, nada, o sea, uno no puede evitar, digamos, imaginarse, bueno, nada, esa situación. Sí, esa fue una muy, bueno, no fue la única, o sea, esa fue más impactante por el hecho de que la nena quedó embarazada, o sea, embarazada por su propio padre. Y otro caso también que nunca me olvidé, una persona, bueno, una chica joven que tuvo que, bueno, escapar de su país porque se había metido con su pareja, era narcotraficante. Salieron del país, escapando de su país, por supuesto, amenazados de muerte. Y bueno, ella muy, digamos, sufrió, bueno, muchas situaciones de abuso de parte de su pareja. em, y bueno, nada, como contaba, como, o sea, el vivir aterrorizada porque ella sabe, no puede volver a su país porque en el momento que entra a su país la matan. O sea, está amenazada de muerte eh, por el hecho de haber sido la pareja de, bueno, de esta persona. Y bueno, y todas las situaciones de violencia que ella vivió, eso también bueno, nada, me impactó mucho. Sí, Eh, sí, ciertamente, hay varias. Una, por ejemplo, me tocó interpretando en francés varias veces con personas del oeste de África en citas médicas para cosas crónicas como diabetes, presión arterial, y cuando van a hacer el examen físico se quitan la camisa y resulta que eran víctimas de tortura con cicatrices visibles. Y uno piensa que es un día normal y de momento te topas con esta situación que se vuelve mucho más grande y poco te saca la alfombra debajo de los pies. Tuvimos una situación una vez en que estábamos entrevistando una familia en un lugar remoto porque había amenazas contra sus vidas y entra una llamada de que de los vecinos de que estaban entrando a su casa gatilleros para matarlos. Y ahí mismo movernos del sitio público donde estábamos a un lugar más, a pesar de que estábamos en un sitio remoto, a un sitio más aislado y llamar para que los vinieran a recoger de los servicios de testigos y se los llevaran, inmediatamente se los llevaran a otro lugar. O sea, una entrevista que se suponía que iba a ser de quizás media hora se convierte en todo un proceso de horas. Y ahí sí, esa sí que da un poco de miedo. mm, Algo que sí para mí fue muy traumático. No sé si saben que en Puerto Rico hubo 2 huracanes de proporciones descomunales, completamente fuera de proporción, en el año 2017, con 2 semanas de separación, que destruyeron el país, por los cuales todavía estamos sufriendo. Eh, en mi caso estuve 4 meses y pico sin electricidad. Y hay gente en el país que estuvo 1 año y pico sin electricidad. Y durante todo entre los huracanes me tocó interpretar como voluntario para los refugiados que venían de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y de las Antillas Francesas que evacuaron de San Martín, particularmente a través de Puerto Rico. Y ahí quedarme con los pacientes de diálisis, que estaban prácticamente en una situación de abandono, que para esto habría que hacer otra presentación,
donde los intérpretes voluntarios terminamos prácticamente haciéndonos cargo de la vida de estas personas hasta que apareció alguien del gobierno, casi 2 semanas después que se hizo cargo de esto. Pero después del segundo huracán, me tocó interpretar también como voluntario en comisiones médicas que venían a ayudar y también con equipos que vinieron a hacer investigación cualitativa por toda la isla para ver los estragos del huracán, usando técnicas de grupos focales, entrevistas a fondo, y el país perdió prácticamente todas las comunicaciones satelitales, celulares, todo. No sabíamos lo que estaba pasando 2 pueblos más allá. Y tener que meterse al campo, lugares remotos con todos estos investigadores, y empezar a ver el desastre, y empezar a conocer que no eran los 16 muertos que nos habían dicho, sino que eran casi 5.000. Tener grupos focales de 10 personas donde 8 habían presenciado la muerte de alguien. Porque hablamos mucho en interpretación de trauma vicario, pero esto ya no era vicario. Este era el trauma propio y el trauma que estábamos viviendo en ese momento. Y tengo que decir que sí, que era difícil mantener la compostura, mantenerse haciendo el trabajo. Y ahí lo que yo tenía presente en todo momento era, a mí me tocó esta parte de la reconstrucción. Me tocó esta parte. Y tengo que hacer el trabajo. Igual que el que está cortando árboles para abrir carreteras, que tampoco se puede poner a llorar mientras está cortando el árbol, pues yo tengo que interpretar todas estas situaciones. Y eso fue muy doloroso y sigue siendo doloroso. Gabriela, no te escuchas. Sí, perdón. Le pregunto a mis compañeras de comisión si queda alguna pregunta más. Paula, Liliana, ¿no? Realmente riquísima la charla. Creo que da para otra y seguramente igual estaría muy llena de preguntas porque se abren muchas preguntas y emociones, sorpresas, admiración. Realmente muchas emociones fuertes. Muchísimas gracias, Gabriela, José Luis, a todos los presentes, a la comisión de interpretación. Gracias, realmente fue una experiencia muy, muy rica. Y vamos a seguir en contacto con seguridad. No sé si quieren agregar algo más ustedes. Agradecer a la comisión, agradecerle a mi colega y amiga Paula por la invitación. Fuimos compañeras de cabina en nuestros inicios, o en mis inicios como intérprete. Bueno, siempre seguimos en contacto a través de los años. Agradecerles a todos los que participaron. Bueno, gracias por su tiempo, a toda la comisión. Un placer, José Luis, conocerte también, no te conocía. Y gracias por la oportunidad. Y para mí también un honor. Muchas gracias a Marita Propato por haberme invitado. Me llena de mucha satisfacción y de mucho honor que me hayan invitado, porque conocí cómo era la asociación y cómo funcionan las cosas en Argentina a través de las presentaciones de sus compañeras en Varadero, y quedé muy impresionado del nivel de profesionalización y todo que tienen en Argentina, una maravilla. Así que espero haberles podido aportar algo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Les Muchas voy a gracias. pedir a todos y todas que prendan sus cámaras, así entre varios pediría que más de uno saque la foto que pueda, para no, por si la mía falla, vamos a prender las cámaras. A ver, bueno, y sacamos una foto. Sí. Mientras prendemos las cámaras y alguien saca las fotos, quiero agradecerles de nuevo a Gaby y a José Luis por su generosidad, por estar predispuestos siempre, respondieron todos nuestros mensajes y estuvieron predispuestos desde el primer momento a compartir su experiencia con nosotros, así que gracias. Muchas gracias.
Perdón que intervenga al final, estaba trabajando. Bueno, un saludo a mi amiga del alma, Gabriela, y José Luis, me encantó la charla. Me parece que no pueden habilitar las cámaras los participantes por el formato, Gabriela. Sí, Eso te estoy quería viendo avisar. eso, sí, sí, Así estoy que viendo bueno, eso. nada, quería avisar eso. Voy a ver Muchísimas gracias. si puedo habilitar. Bueno. Déjenme un segundito a ver. Permitir. Sí, como que no. Bueno, yo saqué fotos de los oradores que tanto nos han enriquecido, así que estamos muy felices. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias otra vez.